buenos días, mi gente. Me siento que estoy en Cuba porque vamos a hacer café en esta cocina común y la cafetera es como la de Cuba. Miren, esta cosita aquí, esta pieza, esto que es donde se echa el café, obviamente, y esta. Antes yo tenía una así. Así que vamos a hacer coffee. Vamos a ver. Dime que estás en Roma sin decir que estás en Roma. Hello mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal y a Roma. Ay, no se dice y no se cree, caballero. Bueno, si no me conoces y eres nuevo por acá, me presento, mi nombre es Jenny, soy cubana y yo con mi novio estamos dándole la vuelta a un mundo prácticamente. Así que te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y no te pierdas una de nuestras aventuras. En el día de hoy, como pueden ver, nos encontramos en la entrada del Coliseo Romano. Vamos a estar conociendo muchísima historia de esta ciudad y lo más importante es que estamos en la primera de nosotros, la primera maravilla del mundo moderno. No te lo puedo creer. Así que, caballeros, sin más muelas, pues acompáñenos en este video. Vamos. La cola que hay. 3 personas y el pichi. Increíblemente. Pero bueno, hemos venido temprano. También muchas personas compran las entradas por internet, así que no tienen que venir a hacer la cola. Pero bueno, nos dijeron, vayan temprano porque la cola es inmensa y se pueden meter horas haciendo la cola. Y nosotros hay que madrugarle entonces. Ay, no puedo creer que ya estemos aquí adentro, caballero. Es una cosa súper emocionante, tanta historia que tiene este coliseo, tantas cosas. Bueno, en fin, pasando por los pasillos nos encontramos muchas cosas. Este, por ejemplo, me imagino que sea como algún tipo de calabozo o algo así. El Coliseo es uno de los monumentos más emblemáticos y visitados de Roma. Su construcción comenzó en el año 72 después de Cristo, bajo el emperador Vespasiano, y fue completada en el año 80 después de Cristo. Fue construido en el sitio de un lago artificial, como un símbolo de devolver la tierra al pueblo de Roma. El Coliseo es un impresionante ejemplo de ingeniería y arquitectura romana. Como pueden ver, tiene una forma ovalada, con aproximadamente 189 metros de largo, 156 metros de ancho y 48 metros de alto. ¡Wow! Está compuesto por piedra travertina y concreto. La estructura presenta 4 niveles, 3 con arcos y el último con una pared sólida. Los niveles estaban decorados con columnas dóricas, jónicas y corintias. Este anfiteatro podría albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores. ¡Wow! Toda Roma metida allá adentro. Estaba diseñado para facilitar la entrada y salida rápida de grandes multitudes, con más de 80 entradas y un sistema de pasillos y escaleras llamado vomitoria. Segunda planta te vas a encontrar una serie de objetos que se han encontrado aquí durante las excavaciones y tal,
y mucha historia que vas a poder conocer detalladamente, además de cosas que les estoy explicando por acá. Ahora hemos venido a otra parte donde se ve todo totalmente el Coliseo. Miren estas vistas. El Coliseo fue utilizado principalmente para espectáculos de gladiadores y veneciones, que eran combates entre animales salvajes. También se celebraban recreaciones de batallas famosas, ejecuciones y dramas mitológicos. En algunas ocasiones se llenaba hasta con agua para representar batallas navales. A lo largo de los siglos, el Coliseo sufrió daños significativos debido a terremotos, saqueos y desuso. Gran parte de su mármol fue reutilizado en otros edificios de Roma. A partir del siglo XVIII comenzaron las iniciativas de preservación y restauración. Y hoy en día el Coliseo sigue siendo un monumento icónico y un testimonio de la grandeza del Imperio Romano. Andando con Jenny siempre explorando, caminamos juntas el mundo mostrando. Desde La Habana hasta el sol de Panamá, cada aventura siempre será una más. Risas y lugares que nos hacen soñar, de Cuba al mundo, chicas, a disfrutar. Descubrimos todo, vamos sin parar. La vida es... Algunos arqueólogos encontraron pinturas de mujeres. Lo que se hace pensar es que también habían gladiadoras mujeres. ¡Wow! Impresionante. Ahora, lo que no se sabe es que si las obligaban a ser gladiadoras o simplemente por ellas mismas decidían ser gladiadoras. Impresionante, caballero. ¿Ustedes se imaginan? Dios. Debajo de la arena se encuentra el hipogeo, una red subterránea de túneles y cámaras donde los gladiadores y animales se preparaban antes de subir al escenario a través de elevadores y trampillas. ¡Wow! Miren esta parte, caballero, lo impresionante que se ve. Toda esta parte de aquí abajo eran como los calabozos, donde tenían presos a los animales, a las personas que iban a luchar y a las que no también, las tenían ahí. Miren. Impresionante. Bueno, ya hemos salido del Coliseo y fíjense que esta parte es la que reconstruyeron. Miren. Por supuesto no puedo ser exactamente igual a la original, pero miren, así anda. Bueno, mi gente, ahora vamos a ir al Foro Romano que queda aquí a doblar, por aquí. Para allá. Para allá. Y déjenme decirle... Para allá. Ni con el mapa yo me ubico. Oye, yo te digo a ti. Bueno, les quería comentar que dentro de la misma entrada está al Coliseo, al Foro Romano y al Palatino. Así que vamos a ir ahora al Foro Romano y vamos a seguir conociendo un poco de la historia de aquí de Roma. Así que sigan acompañándonos. De todas las ciudades así es que puedes llenar tu pomito de agua gratis. Oye, no pagaste nada por llenar el pomo de agua. Todo incluido en la entrada. Hemos entrado ya a lo que es el Foro Romano y nos vamos a encontrar una puerta grandísima y quiero que vean los detalles de la arquitectura. Caballero, quiero mostrarles. Mi recomendación es que vengan o traten de venir antes de las 9 de la mañana. Porque, miren esto. Una cantidad de gente, mira, parecen hormiguitas. Mira ya la cola. Y eso es afuera. O sea, esto es afuera de lo que es el Coliseo para comprar las entradas y tal. Dentro ya hay una cantidad de gente. Y por si fuera poco, afuera... Miren, ahí, o sea, la cámara está un poco lejos, pero ahí hay un montón, pero un montón de gente. Y no eso, allá en aquella calle también ya hay gente haciendo cola. Así que
traten de madrugar, levántense temprano, pongan 500 alarmas y vengan temprano porque vale la pena. Se van a poder caminar a todo su esplendor, hacerse todas las fotos que ustedes quieran y bueno, ya así demasiado. Y déjenme decirles que el Coliseo me gustó cantidad. O sea, cada vez que iba como por piso, mirando detenidamente, pues en mi cabeza me hacía la idea que estaba viviendo en aquella época y todas las locuras que se hacían ahí en ese Coliseo. O sea, está impresionante. ¿Qué te pareció a ti? A mí me encantó. Tú sabes que este es el país que más me gusta y para Cosmo. Siempre dije que iba a ser la primera maravilla que iba a visitar y mira. Así mismo, se cumplió. Así que 2025, enero de 2025, la primera maravilla del mundo que visitamos, check. Vamos a ver cuál es la segunda y cuándo será. Sí, Mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de esta linda ciudad, caballero. Así que quédense que hay mucho más por ver. Viajar y soñar es lo que nos mueve. Cada destino un sueño que se eleve. Con Jenny a mi lado todo se puede. Blog tras blog llenamos nuestra sede. De noche en la ciudad, luces que sorprenden. Por tierras lejanas, almas que nos atienden. Nos encanta grabar cada nueva senda. Y en cada video el corazón se encienda. Viajar y soñar es lo que nos mueve. Cada Necesito mi destino. pizza. No, aquí no hay pizza. El Foro Romano fue el centro de la vida pública en la antigua Roma. Aquí se celebraban procesiones religiosas, elecciones, juicios públicos, discursos políticos y mercados. Era el lugar donde los ciudadanos romanos se reunían para discutir y decidir sobre los asuntos más importantes de la República y el Imperio. También funcionaba como un mercado donde los comerciantes vendían sus productos y los ciudadanos realizaban sus compras diarias. El foro albergaba varios templos y santuarios y era un lugar donde los sacerdotes realizaban rituales y ceremonias religiosas. Durante cientos eventos, el foro se llenaba de gladiadores y animales entrenados para peleas y espectáculos públicos. ¿Alguien me puede explicar cómo las construcciones de hoy en día casi no duran nada? Y hay construcciones antiguas, súper antiguas, que llevan miles y miles de siglos y aún se conservan. Miren esto. O sea, la cámara no capta bien lo grande que es, pero es inmenso, caballero. Inmenso, está precioso. Me encanta. Me recuerda mucho a la película de Hércules. Muy bonito. Admirando. Y mirando. Unas columnitas. Una columnita. No, es que ahí no se va a reflejar el tamaño. Exacto, pero está Déjame ver. inmensa. Si ves mi tamaño. No, pero tú eres chiquitico. Cuidado. Tome uno de baño. ¿De dónde? Miren el tamaño de chino. Ok, miren las cosas. Es que están inmensas, caballero, inmensas. Conclusión, que el Foro Romano era en esencia el corazón de la vida pública en la antigua Roma, donde personas de todas las clases sociales y profesiones se reunían para participar en la vida cotidiana de la ciudad.
supieran que esto nosotros lo compramos en Mercado Día en Madrid. Y nos los vamos a comer, ¿dónde? Aquí en el Foro, en Italia, en Roma. ¿Tú estás verde? Coge. Gracias. ¿No quieres? Es un pedacito, ¿bien? Toma esto, está frío. No me importa. Bueno, luego de salir de la parte del Foro Romano, que está impresionante, Dios mío, desde arriba se ve todo a la perfección, todo, bueno, ustedes lo pudieron ver. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció. Ahora mismo nos encontramos en lo que es el Palatino, es el último lugar a donde tienes acceso. Es todo esto de acá, por allá está el museo que ahora mismo se encuentra en reparación. Miren, pero todo esto aquí es el Palatino. ¿Tú piensas que te estás hablando de la terminal del cerro? Ay, sí. Palatino ni en Palatino. En La Habana hay una terminal que se llama Palatino. Cuando tú dices Palatino, chico. Es que se me quedó de la terminal. Así que mi gente, ya terminamos por acá fácilmente. Ustedes creen que no, pero se meten aquí 2 y 3 horas, déjenme decirles. Así que vengan con tiempo. Nosotros traemos unos snacks, ya nos lo comimos, así que estamos haciendo para cuando llegue la parte buena de comer. Eso es para ti. Pizza. Dieta. Dieta tú, en Italia. Claro. Fitness. Business. Bueno, caballero, seguimos andando. Hola. Comida casera, chicos. Bueno, a 1 kilómetro aproximadamente de la parte del Coliseo y del Foro y tal, hemos llegado a 1 kilómetro más o menos, a este monumento de Vittorio ¿qué? Vittorio Emanuel II, pero, o sea, está precioso, hermoso, caballero. Y bueno, mi gente, nosotros seguimos recorriendo las callecitas de Roma, que nos está encantando. Si llegaste hasta este punto, pues déjame un corazoncito de color rojo, así sé que me estarás apoyando. Este fue el gelato más caro que nosotros compramos. Ya en el próximo video les haré todo el cuento y todo el chisme. Así que mi gente, espero que hayan podido disfrutar muchísimo de este video, que les haya encantado. Dejen un like por ahí abajo, suscríbanse al canal si no lo has hecho y nos vemos en una próxima aventura, porque ahora es que esto comienza.